Vamos a hacer la apertura entonces de este quinto capítulo de estas conversaciones en el taller de la maquinaria, que es un ciclo de seminarios virtuales, videoconferencia que reúne a expertos de la maquinaria agrícola, en muchos casos técnicos del INTA y algunos otros que nacen de las relaciones que tenemos con universidades y facultades del país, que se reúnen en este ciclo de seminarios a transferir los conocimientos y las experiencias que han acumulado en el tiempo relacionado a la maquinaria agrícola. En este tiempo nos hemos dedicado a ver lo que es cosecha de grano y fuimos desglosando la maquinaria tendiente a laburar para la cosecha de grano por todos sus sistemas. Hoy llegamos al pulmón de la maquinaria agrícola de cosecha y nos van a estar abordando estos temas. Mario De Simone es uno de los especialistas en este tema, Juan Marcos Giordano, acompañados después por una serie de expertos que están aquí en esta sala, que nos vamos a dar un espacio de discusión y de intercambio de ideas. En primer lugar, Mario De Simone del INTA Salta nos va a estar contando sobre los principios teóricos del sistema de trilla y separación axial, y luego le va a dar la palabra a Juan Marcos Giordano, que va a hablar de las reformas en los cóncavos de trilla y separación, tanto de los sistemas de trilla axial como en los sistemas convencionales. Y luego de eso, un intercambio de ideas, de experiencias que tienen que ver con los sistemas de trilla. Así que por esta vez los invito a que escuchemos y luego, separados seguramente, van a estar en el canal de YouTube ya de INTA Agroindustria para que ustedes puedan ver bueno, todos estos módulos del ciclo de seminarios virtuales de la maquinaria agrícola. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mario De Simone, si querés compartir, empezamos nomás con tu parte. Bueno, esta es la segunda parte del tema de sistema de trilla y separación. Lo dividimos en dos. La charla anterior tomamos el sistema de flujo tangencial o convencional y ahora vamos a tomar el tema de trilla de separación axial. Volviendo a algún principio que ya comentábamos la vez pasada, que es muy importante de tener en cuenta, es que todo cuerpo puede ser una partícula que se está trillando dentro de una máquina o cualquier otro cuerpo, tiende a continuar en reposo, si está en reposo, o en movimiento rectilíneo, uniforme, si lo está, mientras no se le comunique una fuerza neta. Una fuerza neta puede ser una fuerza sola o puede ser la resultante de un conjunto de fuerzas. Hablando del movimiento circular, tomando este principio que comentábamos recién, una partícula, ¿por qué gira? Y gira porque se le aplica hacia el centro, gira en un movimiento circular porque se le aplica hacia el centro perpendicular a su trayectoria una fuerza. Por eso es que acá tenemos un ejemplo de una mano que sostiene una bola a través de un hilo. Esta va a girar, la mano la va a poder hacer girar mientras el hilo ese le comunica esa fuerza que está en el diagrama de la izquierda. Pero fíjese lo que pasa cuando se corta el hilo, la partícula, en este caso la bola, abandona el movimiento circular y toma un movimiento rectilíneo uniforme, o tangencial que le llamamos. ¿Qué es lo que pasa cuando un grano fue trillado y encuentra una ventana en el cóncavo y sale en forma tangencial al mismo? Ahora volviendo también a la segunda ley de movimiento de Newton, que es la base en nuestra Biblia, cuando empezamos a conectar el tema fuerza con el tema de aceleración con el tema de masa de la partícula, es donde tenemos el concepto de fuerza. Es decir, el segundo principio, la segunda ley de movimiento de Newton dice fuerza igual a masa por aceleración. Cuando esto lo aplicamos a un movimiento en un círculo vertical, como es el caso de una máquina de cosecha, si nosotros pasáramos, como decía nuestro profesor de maquinaria agrícola en Córdoba, pasáramos el sistema de trilla por una máquina de cortar fiambre y cortáramos una feta, veríamos este movimiento en un círculo vertical. Aquí el peso del cuerpo asciende
aumenta cuando el cuerpo desciende y disminuye cuando el cuerpo asciende. Esto es lo mismo que cuando vamos en una montaña rusa. En la parte de abajo nos sentimos más pesados y en la parte de arriba del rulo nos sentimos más livianos. O cuando bajamos por el ascensor. Cuando bajamos por el ascensor nos sentimos de repente más livianos, en cambio cuando subimos nos sentimos más pesados. O cuando arrancamos en el coche, bueno, es el mismo principio. Aplicado a la cosechadora, aplicado a una partícula de grano, acá tenemos lo que yo recién les decía. En la parte inferior, el cuerpo es más pesado, si esto tomamos que es una vaina de soja, o una planta de soja, o el felpudo que entra entre el cóncavo y el cilindro, es más pesado, y en la parte de arriba es más liviano. Esto si después lo quieren, es bastante complicado, pero si después lo quieren conversar, lo podemos conversar. Es la razón por la cual en una cosechadora de flujo axial, los cóncavos trilladores están en la zona inferior y en la zona superior nosotros vamos a ver que el cielo del sistema de trilla, del cóncavo, es más alto porque ahí lo que se busca una expansión. ¿Por qué? Porque acá el material tiende a compactarse y eso ya lo midieron en la década del 60 con ensayos muy complejos, que cuando el material se compacta, el grano tiende a pegarse contra la paja. Entonces se alternan fases de compresión para trillar y fases de expansión para separar. Es lo mismo que tenemos, esto es una montaña rusa en un loop, es lo mismo que pasa dentro del cilindro de la cosechadora de trilla axial. En la parte de abajo la gente se siente mucho más pesada, el grano tiende a trillarse no solamente por impacto y por roce, sino también por compresión. Y en la parte de arriba la gente se siente más suelta, pero fíjense que no se cae. ¿Por qué no se cae la gente esta que está acá arriba del rulo? Porque hay una fuerza, como yo les mostraba en el diagrama anterior, que lo impulsa hacia adentro y no lo deja salir en movimiento rectilíneo por el costado, tangencial. En el rotor de flujo axial lo podemos dividir en tres sectores. Fíjense que aquí está el ingreso, la zona del ingreso del felpudo. Esta es de una marca, a mí me gusta porque lo permite explicar mejor que otras. Aquí está el ingreso del felpudo que hablábamos en la charla anterior. Todo el material que se corta con la plataforma se recoge y se emboca. En el embocador se comporta como si fuera una vena líquida, es decir, agua que se conduce por una acequia, tiene un ancho, un alto, tiene una densidad y tiene una velocidad. A eso le llamamos felpudo, que es lo que después la máquina le toca tratar. En un sistema de rotor de flujo axial tenemos estos sectores. Ahí está. Bueno, un sector que es de emboque, que es donde tenemos las aletas del cilindro, un sector que es de trilla y separación, lo mismo que hablábamos en el proceso de flujo tangencial, para que los granos primero tenemos que trillarlos, tenemos que separarlos de la mezcla que quedan en la paja, para después separarlos. Y un sector donde hacemos la separación. Este sector que hace separación en el cilindro del flujo axial tangencial también funciona. Pero en este cilindro, en este sistema, esta parte nos permite reemplazar los sacapajas. Ya vamos a ver por qué. En este sistema de trilla, las aceleraciones centrípetas y de la gravedad generan un campo gravitacional muy diferente al campo gravitacional normal a lo que nos vemos sometidos todos los cuerpos, ¿no? Esto es muy importante que lo veamos. Cuando uno trabaja con las ecuaciones, que son bastante complejas, pero las podemos manejar si queremos, cualquier partícula en movimiento circular en este campo gravitacional diferente puede estar sometida entre 7 y 10 veces la gravedad. Ustedes vieron que en aviación se habla de 4G, 5G, 10G. Bueno, una partícula en este sistema es sometida hasta 7 o 10 veces la gravedad. Eso significa que una partícula puede pesar entre 20 y 100 veces más de lo que normalmente pesa frente a la gravedad normal. Imagínense si nosotros pesáramos 20 veces o 100 veces más. Una persona que pesa 70 kilos pesaría 7.000 kilos,
Esa fuerza de compresión que sobre todo se da abajo es lo que incorporó el tercer principio de trilla. La trilla se producía antes por impacto, por rozamiento, y ahora se produce por centrifugación, es decir, por la compresión a la que es sometido el material. Esto es muy importante, ¿no?, para poder comprender todo el sistema. Vamos ahora a hablar de la parte del cono. Acá tenemos la alimentación con las aletas, la parte del cono y la parte de trilla de separación, la vamos a ver, la parte de separación la vamos a ver después. Fíjense que este análisis se hace en 3 ejes. Un eje, el eje Z, esto es complejo, pero hay que hacer un esfuerzo. El eje Z explica el movimiento tangencial, el eje X, el movimiento axial, es decir, el desplazamiento sobre el cono, y el eje Y, el desplazamiento, la componente entre estos dos, entre X y Z. Todo sobre la superficie del cóncavo. Si nosotros no tuviéramos un cóncavo, la partícula no avanzaría sobre el cóncavo, sino que se quedaría dando vueltas sobre él. En un cilindro tiende a seguir girando en sentido tangencial. ¿Por qué tenemos que aparece esto? ¿Por qué nos ocurre esto? Porque el cono exterior le comunica al felpudo una fuerza centrípeta G. Ahora, esa fuerza centrípeta G, como está aplicada sobre un cono, aparecen las componentes. Y la que es muy importante que aparece es la X. La X aparece y es la que impulsa en sentido axial el material. Y la componente Z es la que lo sigue haciendo girar. Entre las dos definen, entre Z y X digamos, es la fuerza motriz que surge en el cono. Si no fuera cono, el material no avanzaría. Tenemos que hacerlo avanzar de otra manera. Z es la que sigue girando tangencialmente, y entre las dos definen la trayectoria helicoidal en el cono. Esto está un poco asociado, esa trayectoria helicoidal está un poco asociado al ángulo del cono y a la velocidad de giro. Fíjense, ahí traté de demostrarles con un esquema cómo la partícula experimenta un helicoide y se transporta desde la parte de abajo del cono a la parte de arriba. Esto en el rotor, si lo miramos, si lo cortáramos como con una máquina de cortar fiambre al cono, como decía mi profesor, el ingeniero Irico de maquinaria agrícola en Córdoba, lo veríamos de atrás, y acá es donde aparecen las fuerzas de rozamiento, que son las que permiten que el material roce contra el cóncavo, es decir, el cono exterior, y se produzca la trilla. Ahora vamos al rotor de flujo axial de nuevo, vamos a la parte de separación. Ya lo trillamos el material, ya conseguimos que el material se vaya despegando de la paja, que eso es lo que estaba haciendo la primera parte, y ahora hacemos un análisis muy similar. El análisis, fíjense, que en esta parte, como no es cónico, aquella componente X que nos permitía avanzar en movimiento axial no existe. La tenemos que generar artificialmente, de alguna manera. ¿Cómo la generamos? Con las costillas del cóncavo. Si nosotros no tuviéramos las costillas del cóncavo, el material se pasaría dando vueltas en el mismo lugar. Seguiría girando, y no avanzaría en sentido axial, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces acá vamos a generar la helicoide esa, como se generaba naturalmente por la componente de fuerza en el cono, acá en el cilindro la vamos a tener que generar artificialmente. Por eso es que las podemos variar también, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer con las costillas. Ustedes saben que los cóncavos tienen costillas, puede ser 5, puede ser 7, en la zona media del cóncavo, en la zona final. Ahí aparece la fuerza X, que la está generando las costillas del cóncavo, y conseguimos la trayectoria helicoidal para que el material se transporte en forma helicoidal y vaya girando. Entonces, acá es donde vamos a hacer la separación por ese efecto de centrifugación,
como si fuera un coino, donde ponemos la ropa seca, pero la trayectoria helicoidal que nos va a permitir avanzar en el sentido X, es decir, en el sentido del eje, la generan las costillas. Y con las costillas vamos a poder lograr, que es lo que se ve en los videos, que las máquinas hoy automáticamente la varían. Podemos variar desde 4 a 10, si queremos, de manera que el material dé más vueltas, permanezca más tiempo. Al tener más tiempo, tenemos más probabilidad de que los eventos de migración y de separación a través del cóncavo ocurran. No sé qué mierda le pasa. Y aparecen, por supuesto, producto del efecto de las costillas, aparecen las fuerzas de roce. Por eso es que nosotros cuando vemos las costillas de los cóncavos, siempre están despintadas o desgastadas donde ocurren estas fuerzas de rozamiento. Sin costillas y sin las muelas del cilindro, no podríamos tener movimiento axial. El material se quedaría dando vuelta, como cuando le mostraban la primera diapositiva, la mano que hacía girar la bola por medio de un hilo. El material cosechado se acomoda a la sección de la zona del acarreador, como les decía, forma un lecho que, dada su consistencia, se parece a un felpudo. La fase del proceso, como habíamos dicho, es igual que en el sistema de flujo tangencial. Primero hay que liberar los granos, después los granos tienen que migrar, los granos libres tienen que migrar a través de la paja, y después los granos tienen que embocar una escotadura, una abertura en el cóncavo. Estos son eventos que ocurren aleatoriamente, deben ser sucesivos y son dependientes uno de otro. Por eso la teoría de la probabilidad, la teoría del screening, nos dice que el tiempo de permanencia del felpudo dentro del órgano trilla nos da el tiempo disponible para que este evento ocurra. Por eso es que si la máquina ella detecta, hoy con los sistemas inteligentes, detecta que no están colando todos los granos a través de la pared del cóncavo que han sido separados, ella cambia automáticamente el ángulo de las costillas y cambia el paso de la helicoide y por lo tanto pasa, da más vuelta y permanece más tiempo. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que nos va a hablar seguramente el ingeniero Giordano. Yo he leído los trabajos que él ha escrito. Las ranuras del cóncavo, acá nosotros tenemos que ver este diseño que tenemos de las barras y de los alambres del cóncavo, están en sentido tangencial, como normalmente uno los ve. Pero yo les estaba diciendo que el material toma un sentido helicoidal. La probabilidad de que el grano con este diámetro cuele, emboque un lugar de esto y cuele, tiene que ver con la relación entre toda la superficie que tenemos disponible y en relación a la superficie que tenemos abierta. Pero cuando lo hacemos circular de esta manera el material en forma helicoidal, el material cruza, fíjense en este caso, cruza con una barra, después se encuentra con un alambre, con otra barra y con otro alambre. Le estamos reduciendo la probabilidad para que encuentre un hueco abierto. Por eso es que se van eso se ha trabajado mucho, los cóncavos deberían tener, estas son las barras, no sé si se dan cuenta que le di una vuelta, como para que tome el sentido, las barras del cóncavo tomen el sentido que está fluyendo el material. Se ha encontrado que así, cuando hacemos coincidir el flujo del material con el sentido de las barras del cóncavo, es decir, a las barras del cóncavo le damos el mismo paso que la helicoide, se incrementa muchísimo el paso de los granos y el colado. El ancho y largo de las ranuras se pueden calcular perfectamente. Pero lo importante es el concepto de que el sentido en este caso debería ser de la barra del cóncavo el mismo sentido que tiene
el helicoide. Lo que pasa es que hay empresas que han empezado a hacer cóncavos con esta forma helicoidal, pero por una cuestión yo creo que de practicidad todavía no se ha generalizado su uso. Ahora, lo último que yo quería comentarles, ustedes saben que la energía es lo que mueve la naturaleza. La energía es la capacidad que yo tengo de hacer trabajo. Es decir, el trabajo, ¿qué es lo que es? Una fuerza aplicada en una distancia. Una fuerza para empujar un coche. Ese es un trabajo que yo hice. La capacidad de los cuerpos de hacer trabajo están en función. La energía potencial, por un lado, en función de su altura, la capacidad que tiene un ladrillo cayendo del techo de romper una tabla que está en el piso, está en función de la energía que ella tiene almacenada, y en este caso tiene que ver con la altura de ese ladrillo. En el caso de la energía cinética, es la capacidad que tiene de hacer trabajo un cuerpo en función de su velocidad. En el cilindro hay lo que se llama, el cilindro almacena lo que se llama la energía cinética de rotación. Es decir, la energía que tiene el cilindro en función de su masa rotando. Acá tenemos lo que es en este caso es un medio del momento de inercia, que está representado por la I latina mayúscula, y la velocidad angular al cuadrado, es decir, la velocidad con que está generando este cilindro, que está rotando este cilindro. Dentro del momento de inercia está la masa, pero tiene muchísima importancia la distribución de la masa. Por eso nosotros, ustedes fíjense que acá el cilindro, el momento de inercia tiene el R1, que es el R más chico, al cuadrado, más el R2 al cuadrado. Si yo lo tuviera, a este mismo cilindro, lo tuviera totalmente macizo, solamente tendría el R2 al cuadrado. Acá se suma el radio y la distribución de esas partículas al cuadrado. Es decir, este cilindro tiene mucha más capacidad de almacenar energía cinética en función de su masa y de su velocidad de rotación. Eso es lo que hablamos de los cilindros de alta inercia. Los cilindros de alta inercia son los que cuando entra un pulso de material que tendería a frenarlo al cilindro, el cilindro baja su rotación, baja la velocidad con que está girando, la energía que le queda libre la entrega para producir la superación de la masa esa que está entrando, que demanda más fuerza para trillar, y luego vuelve a subir. Esto es muy importante, yo se lo voy a poner en la diapositiva, no lo vamos a discutir, es importante, es complejo, pero es importante para quien quiere hacer ensayo. Cuando nosotros tenemos una alimentación uniforme de la cosechadora, el cilindro casi no baja de revoluciones, se mantiene. Cuando tenemos diferencias entre que la velocidad de giro máxima y la velocidad de giro más baja, es que el cilindro permanentemente está entregando parte de su energía para superar obstáculos de material que está entrando. Quiere decir que no estamos teniendo una alimentación como debería de buscarse. ¿Eso cómo lo hacemos nosotros? Nosotros en el campo podemos medir hoy las vueltas máximas del cilindro, las vueltas mínimas del cilindro, y aplicar un concepto que a mí me lo enseñaron los españoles, porque ellos lo usan mucho para la cosecha de olivo, la cosecha de frutales, lo que se llama el grado de irregularidad, que es este G. El grado de irregularidad yo lo aplico y me permite calcular perfectamente las variaciones de energía cinética. Es decir, esos pulsos que el material le obliga a la cosechadora a absorber. Lo que decía el otro día el ingeniero Sánchez, ese ronroneo que a veces sentimos que la máquina hace cuando está funcionando. Ahora, para ese cálculo, para poder calcular G, usamos la velocidad máxima que funciona el cilindro, la velocidad mínima, usamos estos cálculos y podemos salir del paso muy bien. Más hoy que tenemos, que tenemos los monitores donde podemos grabar todo este tipo de datos, ¿no?
Y es lo que, la cantidad esta de variación de energía cinética, es lo que percibe el sistema hidráulico de la cosechadora, con lo que se llaman los low sensing, los sensores de carga. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la demanda, baja las revoluciones, se incrementa el par que está conectando el cilindro, eso demanda más energía hidráulica, hay una caída en el sistema hidráulico de presión, como cuando nos estamos bañando y nos abren una canilla en otra parte de la casa, eso la bomba lo detecta y mueve el plato y manda más aceite con más presión. Todo lo hace en función de este principio. Bueno, ya estamos terminando. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben lo que es esto? Estoy seguro que ninguno sabe. Este es el primer prototipo experimental con el que se empezó a hacer las investigaciones de trilla axial. Se empezó pensando que el sistema de trilla axial tenía que ser solamente un cono. Acá tenemos un cono exterior, un cono interior que gira, y acá se hicieron todos estos análisis, inclusive mucho más complejos. Acá tienen el eje Z que yo les mostraba, el eje X, el eje Y, donde se aplicó la teoría experimentalmente para, para desarrollar los sistemas de trilla de flujo axial. Es increíble cómo esto que hizo William Landor con su tesis de maestría en el 62 en Michigan, hoy está, es lo que conduce el diseño, esto y algunas cosas más que después se fueron desarrollando, ¿no? Este hombre escribió una tesis que yo la tengo, que es una obra de arte, da gusto leerla, porque la sencillez con que está explicada esta complejidad, y yo se los traigo porque es muy interesante ver cómo cuando uno hace trabajos de investigación bien hechos, las conclusiones a las que llega después no pueden ser no son rebatidas en el tiempo, sino que son sumadas a conclusiones nuevas. Es un poco rescatar el método científico como método para generar conocimiento. Bueno, con esto, ingeniero Peiretti, terminé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por toda la presentación, donde pudimos ver todo lo que son los aspectos teóricos a tener en cuenta en la cosecha axial y que, como dice Mario siempre, y nos dijo en la clase pasada cuando vimos la parte de trilla convencional, son los aspectos, el ABC, para después poder hacer una regulación o entender cada uno de los sistemas.